Siempre es un enorme gusto tener en esta mesa de trabajo a nuestro querido Luis de la Calle, experto en temas comerciales. Él es economista y lo invité para hablar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, que ya comenzó esta semana. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Encantado de estar contigo. Oye, la primera pregunta es, al parecer están negociando México y Estados Unidos sin la participación de Canadá, ¿es correcto? Bueno, en las reuniones que hubo en Washington ayer y hoy estaba México y Estados Unidos. ¿Y eso qué te dice? O sea, porque hay la amenaza de que esto podría terminar en 2 tratados bilaterales en lugar del trilateral. ¿Tú lo ves? No, eso no va a suceder. No va a suceder. No. Ok. Pero hay una probabilidad pequeña, pero que no hay que perder de vista, Sí. de que Estados Unidos nos pida algún tipo de arreglo bilateral encima del tratado trilateral. Ok. Y creo que México debe rehusarse a eso totalmente, ¿no? Ok. Porque ahí todas las concesiones serían mexicanas. Estados Unidos no está en posición de darte ahorita ninguna concesión. Pero, a ver, ¿tú cómo estás viendo en este momento? O sea, a ver, primera pregunta. ¿Eres optimista de que va a seguir un tratado de libre comercio? Sí, va a seguir, a pesar de que hoy Trump dijo que se iba a extinguir. Es que en eso andas diciendo, ¿no? Pero ya los mercados no lo pelan. No, bueno, no solamente los mercados. Digo, hubo una reunión México-Estados Unidos hoy. Sí. Hubo una reunión Canadá-Estados Unidos en Suiza hoy, en el contexto de G7. Sí. Se reunió el embajador Greer con el Leblon, el de Canadá. Entonces, cuando dicen no están hablando con Canadá, y el primer ministro de Canadá tuvo una reunión con Trump. Sí. Entonces... o sea, está jugando para la grada, digamos, no, o sea, la fecha límite es 1 de julio. Sí. ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Ya está aquí. Ya está aquí. El Mundial termina después de eso. Sí, sí, sí. ¿no? Pero esa fecha fatal, ¿qué pasa? Esa fecha es para el proceso de revisión de 2026. Ok. ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tengamos de aquí al 1 de julio una revisión exitosa? Pues es casi cero. Sí, claro. No es cero, pero es casi cero. Sí, sí, sí. Pero eso es lo que siempre hemos sabido. Okay. Que la probabilidad que tuviéramos una revisión exitosa, en el sentido de que se extienda a 16 años, era muy baja. Sí. De hecho, esa arquitectura fue gracias al diseño de Canadá y de México. Sí. O sea, Estados Unidos, Trump, hace 8 años, quería que en 26 se extinguiera. Correcto. A menos de que los 3 países dijeran no se extingue. Sí. Y entonces lo que se consiguió fue un proceso de revisión. Y el proceso de revisión hay una revisión en 26. Si llegamos al 1 de julio y no nos hemos puesto de acuerdo, el tratado sigue y habrá una revisión adicional en 27. Ahora, nadie preveía que en el 26 iba a estar Trump en la presidencia. No. Y bueno, y así seguirá hasta 36. Sí. Y nadie prevé que para 36 siga Trump. No, ya tocamos madera, querido. ¿No? Imagínate. Pero bueno, o sea, esto es muy importante entenderlo, porque no hay una urgencia para México y Canadá de sacar un acuerdo de aquí al 1 de julio. Okay. Si no llegamos al 1 de julio, el tratado sigue. Ahora, ¿qué es lo más probable que pase el 30 de junio o el 1 de julio? Sí. Que los países digan, vamos a seguir trabajando en la revisión. Okay. O puedan decir, se termina la revisión del 26 e iniciamos la del 27. Pero eso no inyectaría más incertidumbre. Depende. No, eso, el analista internacional Ian Bremmer le llama esto el zombie TEMEC. Sí, sí, sí. Y qué tan zombie es, depende qué pase en el ámbito de las aranceles. ¿no? Ok. La revisión es importante, pero es mucho más importante los aranceles. Sí. Para los mercados. Sí. México y Canadá pagamos menos que el resto del mundo. Es correcto. Y eso se ve en todo, en el mercado, se ve en las exportaciones. ¿no? Que están rompiendo récords. Están rompiendo récords. Sí. En la participación de mercado que tenemos en Estados Unidos, de la última observación, 16.9%. Impresionante. Impresionante. No, sí, impresionante. Entonces, ¿qué va a pasar con los aranceles? Esa es la gran pregunta. Pero déjame antes de entrar, ¿qué va a pasar con los aranceles? En este ambiente que dice Ian Bremmer del zombie, ¿no? ¿Hay apetito por invertir en México? No mucho, o sea, sí hay, pero... O sea, esto no inyecta, digamos, dudas de si meter... Poco. Ok. Poco. Digo, porque las dudas sobre invertir en México es por la política mexicana.
Ah, mira, qué interesante. O sea, Por los temas internos. por los temas internos. Poder judicial, etcétera. Todo, o sea, las reformas que hicieron en materia energética, Sí. etcétera. Todo eso es lo que hace que haya menos inversión. Pero no lo del tratado. El tratado un poco, pero, Ok. pero relativamente poco. Los mercados ya saben, como se ve en los mercados de capital, Sí. que el tratado va a seguir Ujú. y que México va a seguir teniendo una preferencia. Ahora vamos a los aranceles. Los aranceles son muy importantes. Porque aquí a mí me parece muy interesante la declaración de Marcelo Ebrard de se acabó el mundo de cero aranceles. Tenemos que acostumbrarnos a un mundo con aranceles. Sí, pero eso hay que calificarlo. A ver. O sea, Estados Unidos ya no va a tener los aranceles que tenía antes Ujú. con respecto al mundo, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos ha subido sus aranceles. Sí. Pero lo que ha venido sucediendo es que hay toda una ensalada de aranceles que ha puesto Trump. Sí. Pero en muchos de ellos, no en todos, los bienes que cumplen con la regla de origen de México y Canadá pagan cero. Sí. ¿Qué es la 85% de los Más que o están menos. entrando de México a Estados Unidos va sin arancel, ¿no? Sí, dependiendo la medida, pero sí. Más o menos. Más o menos. Ajá. Eso es de una importancia mayúscula. Sí. ¿No? Porque antes el cumplimiento con la regla de origen era optativo. Tú podías decir, oye, yo pago Sí. el arancel y no cumplo con la regla de origen, entonces Totalmente. tengo proveeduría global. Sí. Hoy en día esa opción ya no existe mucho, porque si tú vas por proveeduría global, entonces tienes que pagar un arancel alto para entrar a Estados Unidos. Sí. Pero si cumples con la regla de origen, no. Entonces ahora tenemos un incentivo para integrarnos verticalmente. Entonces mira, nos puso aranceles bajo la YEPA Sí. y en 2 días después nos lo quitó si cumplíamos con la regla de origen. Sí. Nos puso aranceles bajo la sección 232 Correcto. en acero, aluminio, cobre, madera, autopartes y automóviles. Sí. En autopartes, al día siguiente, exentos si cumples con la regla de origen, y en automóviles con un descuento con base al contenido estadounidense de cada automóvil. Ok. Después puso, como perdió en la Suprema Corte, la sección 122 y dijo México y Canadá exentos si cumples con la regla de origen. Después puso la sección 301 y lo mismo para trabajo forzado, Sí. México y Canadá exentos. Y ahora está pendiente la sección 301 de capacidad excesiva, que le llaman ellos en Estados Unidos, y la pregunta es si nos van a volver a eximir. Eso Ok. lo tienen que sacar antes del 24 de julio. Ok. 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 Entonces, ¿Eso se está negociando en este momento? o- bueno, lo que debe estar negociando México en este Es momento eso. es, no, oye, los aranceles que me tienes todavía en la 232, Sí. trátalos de la misma manera que me has tratado todos los demás que cumplen con la regla de origen. Ok. ¿Por qué? Porque lo que yo te exporto a ti tiene contenido de Estados Unidos. Entonces, si avanzáramos en que nos vayan extendiendo la exención a lo que cumpla con la regla de origen, entonces los mercados van a decir, hay que invertir en México. Sí, sí. ¿no? Sí, claro. Independientemente de que tengamos una revisión exitosa. Ahora es interesante lo que le dijo Greer al embajador, al canadiense hoy en la mañana en A ver. Suiza. Estados Unidos le puso presión a Canadá para que Canadá cumpla con las supuestas violaciones que dice Estados Unidos que Canadá tiene, que son en el vector lácteo, Sí. algunos impuestos digitales, en telecomunicaciones y en algunas otras cosas. Sí, sí, sí. La pregunta es qué tanta presión nos pusieron esta semana a nosotros en Washington para que México cumpla con las supuestas 54 violaciones del gobierno mexicano con respecto al TEMEC. Que son los famosos aranceles. Las barreras no arancelarias. Correcto. Sí. ¿no? Que tiene que ver mucho con el sector energético, por de cierto. esas 54, 20 son energéticas, Correcto, ¿no? sí. Y luego hay Sí, otros sí. sectores. Ajá. Pero eso es muy importante porque si nos pusieran presión sobre eso Sí. y nosotros, digamos, tuviéramos un esquema donde mostramos que hay cumplimiento, eso sí te hace muy atractivo la inversión. Ok, ok. Entonces, digamos, es una presión que si la sabe manejar el gobierno puede ser positiva para que México se invierta más. Te veo optimista. No, el tratado va a seguir. El tratado va a seguir. O sea, hay un riesgo no menor, pero Sí. de que México acabe aceptando condiciones Sí. que no debemos aceptar por las prisas de mandar una señal positiva. Como el tema en automotriz, que sí hemos perdido mercado, entiendo, en Sí, automotriz, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, lo hemos ganado en electrónicos, ¿no? Sí. O sea, las exportaciones Sí. totales han subido en 2025 Sí. a 7.6%. Este año, en el mes de enero-abril, 20% arriba. Y manufactura no automóviles, 35% arriba. ¿no? Pues fíjate. Sí, Y en el sí. mes de abril,
ya tuvimos el primer incremento de automóviles 8%. Ah, ok. Entonces, pero las compañías de automóviles están perdiendo dinero. Porque están pagando el arancel y están absorbiendo con precios allá. Con precios allá, porque el precio en Estados Unidos no ha subido. Ok. Entonces... le están castigando sus utilidades. Sus utilidades. Si tú ves las utilidades de todos, van abajo. Entonces, ahí lo que se requiere es que ellas... la solución final de todo esto no depende mucho de las habilidades negociadoras de México o Canadá, sino del sector privado de Estados Unidos y la presión política que le pongan al presidente Trump en un contexto donde el incremento de los precios le ha tenido una caída en su popularidad importante para la elección de noviembre. Y viene la elección de noviembre. Entonces, en esa coyuntura, tomar decisiones para que los precios suban y adueñarse de la inflación no va a suceder. Pero entonces tú sí ves al sector privado estadounidense metiendo la pata dura, digamos. No, más que hace una semana, sí. O sea, cada semana sale algún reporte diciendo México y Canadá es muy positivo, necesitamos que los aranceles sean cero. O sea, fíjate lo que está diciendo el sector privado de Estados Unidos. Necesitamos aranceles cero. Sí. Entonces México tiene que decir, quizá Estados Unidos tenga aranceles positivos, pero para nosotros cero. Porque es lo que está pidiendo el sector privado de Estados Unidos. Sí. Bueno, pues le seguimos dando, ¿te parece? La fecha clave ahora es 1 de julio. 1 de julio. Y después allí yo creo que lo que van a anunciar es un programa de trabajo para seguir el proceso de revisión. ¿Te podemos invitar el 1 de julio para hacer una revisión? Estoy encantado de hacerlo. No sé si sea domingo, por cierto. No tengo ni idea qué día de la semana sea, pero bueno, lo más cercano. Esos días. ¿Te parece? Te vemos entonces. Claro, sí. Gracias, querido Luis de la Calle. Voy a hacer una breve pausa y voy a platicar. Fíjate, voy a platicar con Raúl Feliz. Es que es una locura lo de Elon Musk y SpaceX. ¿Estarás tú de acuerdo como...? Bueno, sería una locura comprar ahora. No, bueno, pero ya... Pero no hubiera sido una locura comprarse algunos días y vender. No, bueno, ya ni me digas qué cosa. Gracias, Luis. Regresamos con Raúl Feliz para hablar de esta locura en un momento más.